Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar cómo está siendo 2025 en bolsa. Hoy vamos a repasar lo que ha ocurrido con los principales índices de los que solemos hablar en el canal. Vamos a repasar también cuáles son las valoraciones de estos índices y hablaremos también de las principales empresas tecnológicas. Hablaremos de la concentración en el índice, de lo que ocurrió también con estas empresas, repasaremos su valoración actual y más adelante hablaremos también de más cosas. Por ejemplo, vamos a comentar lo que ha estado pasando con la divisa, concretamente con el euro dólar. Repasaremos también lo que ha ocurrido con el activo refugio por excelencia, el oro. Hablaremos también brevemente de Bitcoin y del sentimiento actual que hay en el mercado. Bueno, empezamos echando un vistazo a lo que ha ocurrido durante el año a los principales índices de Estados Unidos, que son el S&P 500 y el Nasdaq 100. Como ya todos sabéis, vimos unas fuertes caídas durante el mes de abril, pues por toda la incertidumbre que vivimos en el mercado, y el índice S&P 500 llegó a caer en torno a un 19% medido en dólares. En euros todavía llegó a caer más, pero lo cierto es que se ha ido despejando pues un poco ese miedo y esa incertidumbre que había, y hemos visto rebotes muy fuertes en los índices. Entonces vemos que en lo que vamos de año, a pesar de que hemos tenido por el camino esa fuerte caída, el índice S&P 500 ya da un retorno positivo. Concretamente sube un 1,15% en el momento de grabar este vídeo. Lo mismo ocurre con el Nasdaq, medido en dólares, recordad, porque si lo medimos en euros sí que estaríamos todavía en negativo. El Nasdaq llegó a caer incluso más, pero también se ha recuperado y en lo que vamos de año pues subiría un 2,46%, pero llegó a caer más de un 20%. La caída que hemos tenido este año, por lo tanto, aquí la podéis ver, la del S&P 500, ese menos 19% que os decía, entra dentro de lo normal si observamos el histórico de varias décadas de caídas interanuales que se han producido en el mercado. Aquí lo podéis ver pues con datos desde el año 1980. Así lo fuimos comentando durante los vídeos que fui haciendo en el canal, comentando pues toda la actualidad que había con esta caída. Lo que sí que es cierto es que la recuperación en este caso quizás haya sido más rápida de lo normal, y es que en los últimos años, en las caídas fuertes que vamos teniendo, por ejemplo en el 2020, también el mercado se recuperó muy rápido, y eso no tiene por qué ser siempre así. Hay veces que se tarda más tiempo en recuperar. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que en la mayoría de empresas pues realmente no hemos visto un daño real. Lo que sí que hemos visto es mucha incertidumbre con todo el tema de los aranceles, y simplemente pues cambiaron las expectativas rápidamente, el mercado entró en modo pánico y pues vimos esas fuertes caídas con una rápida recuperación. Ahora parece que pues no va a ser para tanto todos esos miedos que había, ¿no?, en un primer momento. Aquí os traigo información estadística muy interesante que fuimos trayendo también en todos esos días donde caía el mercado, y aquí podemos ver que lo que se ha producido, esta corrección, pues es algo que entra perfectamente dentro de lo normal. Esta tabla es interesante, le podéis hacer si queréis un pantallazo y guardárosla para cuando se produzcan más correcciones. Fijaros que caídas del 15-20%, que más o menos es lo que hemos caído en esta ocasión, se producen de media cada 2,5 años, caídas de en torno al 15%, y cada 4 años de media se produce una caída del 20% cada 4 años. Entonces entra dentro de lo normal. La última caída fuerte que tuvimos fue por todo el tema de la guerra en el año 2022. Caídas de más porcentaje, por ejemplo del 30, 35, 40%, pues sí que son más raras, y podéis ver que estadísticamente pues de media se producen, por ejemplo, caídas del 30% cada 9 años, caídas del 40% ya son más raras de ver y suelen aparecer pues cada 15, 16 años, y caídas del 50% más pues sí que son muy raras de ver. De media han pasado cada 47 años. Pero lo que hemos vivido en la actualidad pues simplemente es algo que entra dentro de lo normal y que se volverá a repetir en algún momento del futuro, evidentemente. Y volveremos pues a sacar esta información para comentar eso, que entra dentro de lo normal. Pasando ahora a ver cómo lo han estado haciendo los índices europeos, pues vemos que lo han hecho mejor que el S&P 500 y que el Nasdaq. También tuvieron evidentemente pues esa caída, lo podemos ver en todos los índices, por ejemplo en el Eurostoxx 50, lo podemos ver en el DAX, en el CAC 40 o en el IBEX, que son los que os he puesto aquí, pero se han recuperado de forma más importante, y de hecho vemos que algunos de los principales índices europeos, como por ejemplo el DAX, pues suben cerca de un 20% en lo que vamos de año, o el IBEX 35, que lo está haciendo increíblemente bien y sube más de un 20%. Y está actualmente en máximos históricos si cogemos la versión con dividendos. Por su parte el CAC sí que está un poco más atascado, ha subido un 4,35%, y el Eurostoxx sube un 8,69%, pero en general vemos que Europa lo ha estado haciendo mejor en lo que vamos de 2025 que el S&P y que el Nasdaq. Y bueno, hablando un poco de las grandes tecnológicas, que después repasaremos su valoración,
Pues aquí, si vemos lo que ha pasado, vimos caídas todavía más grandes que en los índices. Los índices, ya sabéis, al final es la media del mercado. El S&P 500 pues está compuesto por 500 empresas, pero si vamos empresa a empresa, en muchas de estas hemos visto caídas más significativas, como por ejemplo la caída que tuvieron las acciones de Meta. Aquí podéis ver las acciones de Netflix, bueno, en general de todas. Algunas llegaron a caer muchísimo, llegaron a caer cerca de un 30%, incluso medido en euros, más. Y bueno, momentos en los que se producen fuertes correcciones en empresas de calidad pues suelen ser buenos momentos para incorporar posiciones de estas acciones si se tiene una mentalidad de largo plazo, porque vemos que muchas de estas empresas pues ya están prácticamente recuperadas y están o en máximos históricos, como por ejemplo en el caso de Netflix, o muy cerca de ellos, como por ejemplo en el caso de Microsoft. Otras como Google pues les queda todavía un poco más para recuperar. Y aquí podemos ver también cómo lo han hecho en lo que vamos de año. La que más roja está en este caso sería Apple y Tesla, con un menos 19 y un menos 15%. Y bueno, justamente sobre cómo actuar cuando el mercado cae, como así ha sucedido en este año 2025, quiero aprovechar para recomendaros una newsletter que personalmente me gusta y con la que además estoy colaborando en este vídeo. La newsletter se llama Invertir es Vivir y en uno de sus artículos recientes hablaban precisamente de este tema, de cómo comportarse durante las caídas del mercado. De hecho, en ese artículo comparten una reflexión que me parece fundamental y que quiero leeros literalmente tal y como lo explicaban. En la bolsa no se gana dinero a corto plazo, se gana dinero a largo plazo. Y para ganar dinero a largo plazo hay que invertir en empresas cuyos beneficios aumenten año tras año. A largo plazo el valor de las acciones de una empresa seguirá la evolución de los beneficios. Es decir, dentro de 10 años el precio de la acción A habrá subido o bajado de forma muy similar a como lo hayan hecho los beneficios de esa empresa A, pero estamos hablando de periodos largos de tiempo, como por ejemplo 10 años. A muy corto plazo, pues ya sabéis que en días, semanas o meses la bolsa es impredecible y puede pasar cualquier cosa. Y esto es fundamental entenderlo como inversores, ya que las emociones nos pueden jugar una muy mala pasada, pero si tenemos la estrategia clara y entendemos bien en lo que estamos invirtiendo, lo que tenemos en cartera, podemos ver estas caídas como lo que muchas veces son, y son realmente oportunidades de inversión. Y bueno, sobre la newsletter de Invertir es Vivir, comentaros que al registraros os contará la estrategia de cómo obtuvo un 35% de rentabilidad en 2024 y simplemente comentaros que tenéis el enlace aquí abajo en la descripción. Es gratuita y cada semana comparte análisis e ideas interesantes para mejorar como inversores. Así que si te interesa este contenido, te animo a que le eches un vistazo. Y ahora seguimos echando un vistazo a cómo están cotizando los índices en estos momentos. Como podemos ver, las empresas de pequeña y mediana capitalización, que podéis ver aquí a través del índice S&P 400, las de mediana capitalización, y S&P 600, las de pequeña capitalización, en verde y en azul, pues podemos ver que están cotizando todavía a una valoración significativamente más baja a la que cotizan las empresas más grandes, que lo podemos ver en rojo con el índice S&P 500. Concretamente las small cap están en torno a 14,7 veces PER en el momento de grabar este vídeo. También estuvieron más baratas cuando todo el mercado cayó, porque este tipo de empresas también cayeron, pero todavía cotizan pues con un descuento significativo respecto a las empresas más grandes. Las medianas están a 15,4 veces PER y el S&P 500, tras este rebote, estaría cotizando en torno a 21 veces PER. Llegó a cotizar en esa corrección de mercado en torno a 18 en los mínimos, pero tras el rebote pues se encuentra de nuevo cotizando a 21 veces PER. También tenemos aquí la valoración, ahora veremos un poco más en detalle, de las grandes empresas tecnológicas, concretamente de las 7 magníficas, pues vemos que cotizan a unas 27 veces PER, que es un múltiplo pues significativamente más alto que el del S&P 500, pero también os he puesto aquí cuáles son las estimaciones de crecimiento en beneficios por acción de estas compañías. En verde podemos ver que históricamente han sido empresas que han crecido pues mucho más que el mercado. En 2022, cuando el mercado cayó, también cayeron más los beneficios de este conjunto de empresas, pero los años de crecimiento pues veis que crecen mucho más, y para el año 2025 las estimaciones son que los beneficios de este conjunto de empresas crezcan un 17% frente al 7% que va a crecer el resto del S&P 500. Entonces esto también justifica de alguna manera que el múltiplo que se pague por estas empresas pues sea superior. Si tienen más crecimiento, mejor situación financiera, mayores ventajas competitivas, pues bueno, yo creo que muchas de estas empresas se lo han ganado. Y si pasamos a ver cómo está cotizando cada una de ellas, pues para ver realmente si son una burbuja o no, pues aquí podemos ver cuáles son las valoraciones. Y en algunas de ellas las valoraciones son más o menos como han cotizado históricamente,
o incluso algunas, como por ejemplo Alphabet, que cotiza un PER de unas 17 veces, pues cotizan significativamente por debajo de su media histórica de valoración. Es cierto que en Alphabet pues puede haber cierta incertidumbre, ya lo hemos tratado en otros vídeos que os invito a ver si os interesa esta empresa, pero bueno, aquí tenemos pues cómo han cotizado cada una de estas compañías. Alphabet está un PER de unas 17 veces, Amazon, de la que hablamos recientemente en un vídeo, está un PER de unas 31 veces, pero este PER tiene un poco de trampa porque los márgenes de beneficio todavía no están completamente expandidos. Si la valoráis por otras métricas, pues veréis que está a una valoración más baja. Dio una muy buena oportunidad Amazon en las caídas, yo ya sabéis que estuve ampliando y os lo conté en un vídeo. Apple, para mí, en relación al crecimiento que tiene, es una de las que considero que está más cara ahora mismo, está unas 26, 27 veces PER y crece menos que otras como por ejemplo Meta o como por ejemplo Amazon o Alphabet. Entonces yo para mí esa sí que es una de las que está un poco más cara. Meta ahora mismo la veo en precio, yo es una de las que no estuve ampliando en las caídas, como ya os comenté, está un PER de unas 25 veces, que es más o menos parecido al múltiplo histórico al que ha cotizado. Microsoft se ha ido a cotizar cerca de máximos históricos otra vez, ha estado recuperándose muy rápidamente y está un PER de unas 30,9 veces, que más o menos es el histórico. Netflix está en máximos históricos, presentó muy buenos números y esta es una de las que yo sí que veo que está más cara, pero la verdad es que los números que presentó son muy buenos. Nvidia presentó muy buenos resultados y está un PER de unas 28 veces, aunque es cierto que ya no crece como ha estado creciendo estos últimos años, no puedes crecer a esos ritmos para siempre, pero los números son muy buenos. Y Tesla es una con la que podría haber más dudas, el PER creo que no es representativo, como pasaba con Amazon hace unos años, ya lo comentamos, y es que en Tesla lo que se descuentan son expectativas de futuro, que si el tema de los robotaxi, ya lo hemos comentado también en otros vídeos, que si el tema de los Optimus, que promete ser pues todo el mercado de los robots humanoides un mercado enorme y Tesla está muy bien posicionado. Bueno, es más bien confiar, yo creo, que en el management y se están descontando, como ya sabéis, altas expectativas. Entonces sí, por valoración, pues 149 veces beneficios, evidentemente es un múltiplo muy alto, pero yo creo que por lo que se valora Tesla es por eso, por las opcionalidades que pueda tener de cara a ingresos que se generarán pues a más largo plazo. Pero ya veis que la mayoría de ellas, al menos de las que más solemos hablar, que son Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon, pues la valoración, en mi opinión, no es para nada una burbuja, y menos con la opcionalidad de crecimiento y todas las palancas que tienen estas empresas para seguir creciendo en el futuro. Eso sí, intentaría, pues en caso de que no las tengáis o en caso de que vayáis a ampliar posiciones, pues comprarlas en momentos de corrección, evidentemente, pues para que esos múltiplos puedan ser un poco más bajos. Tuvimos una oportunidad muy clara estos anteriores meses y bueno, pues ya veis que desde entonces han estado recuperando. Sobre la concentración actual que hay en el mercado, si nos fijamos, el top 10 acciones del SP500 representa el 35% del índice, es decir, que tienen un peso mucho mayor a lo que han tenido en los últimos años. Aquí podéis ver la evolución desde el 96 y ahora es uno de los momentos en los que más peso tienen estas empresas o mayor concentración hay. Esto es algo que se comenta muchas veces pues para criticar un poco a estas grandes compañías, ¿no? Que dicen que son una burbuja dentro del índice, pero también me parece interesante ver este dato. Esto lo podéis encontrar en el informe Guide to the Markets, que está bastante bien y es gratuito, y podemos ver que en Research and Development el 37% del gasto del SP500 lo hacen estas 10 empresas y el 29% de los beneficios operativos que se generan son de estas 10 empresas que pesan el 35% dentro del índice. Entonces, sí, pesan el 35% y aportan un poco menos en beneficios, en torno al 29%, pero tampoco, en mi opinión, es un peso tan desorbitado. La verdad es que estas empresas pues ganan muchísimo dinero y es normal pues que tengan esos pesos importantes en el índice y esas grandes capitalizaciones. También tenemos que el 23% del CAPEX lo hacen este top 10 empresas o el 22% del free cash flow lo generan estas empresas, que son en general pues compañías con mejores márgenes de beneficio que la media, con más crecimiento, mayores ventajas competitivas. Bueno, en resumen, sí que hay esta concentración, pero yo creo que en parte está justificada. Otra cosa sería que pesasen el 35% del índice, pero que aportasen el 5% de los beneficios o algo así. Para mí eso sí que sería un disparate, pero como veis, pues aportan el 29%. ¿Cómo cotizan el resto de bolsas? Aquí os he sacado esta información actualizada de algunos MSCI regionales. Podemos ver que Estados Unidos pues sí que estaba en torno a 21 veces PER aproximadamente, pero otros índices, por ejemplo el europeo, el MSCI, sí que cotiza en torno a 14 veces PER. También comentaros que habitualmente se pagan múltiplos más bajos por otros mercados, como por ejemplo el mercado europeo, el mercado de Japón o el mercado chino, por ejemplo.
Entonces no tiene sentido que apliquemos múltiplos de las empresas de Estados Unidos, pero fijaros que tenemos otros mercados que sí que están cotizando a valoraciones más bajas, y en Europa, a pesar de haber subido mucho este año, Reino Unido, pues por ejemplo, está en torno a 12 veces PER de media, o Japón está parecido a Europa en torno a 14 veces PER. Entonces, pues creo que también puede ser buena idea tener algo de exposición a estos mercados. Dentro de Estados Unidos, ya os he dicho, pues si no os gustan tanto las empresas más grandes o pensáis que están a una valoración más alta, teníamos las small y mid caps, y se puede invertir en ellas o bien directamente en alguna que te guste o bien a través de un ETF, que yo creo que es la forma más sencilla. Vamos a hablar ahora sobre el cambio euro-dólar, porque el euro se ha estado revalorizando mucho frente al dólar y esto pues ha hecho un destrozo en muchas carteras. Por ejemplo, en mi cartera personal pues esto se ha notado bastante porque estoy muy invertido en dólares, como ya sabéis, y lo mismo pues os habrá pasado a muchos de vosotros. Desde principios de año el euro-dólar se ha movido de en torno a 1,03 aproximadamente, que estaba el cambio, a 1,14. Eso es un cambio muy brusco, como aquí podéis ver, en un periodo de tiempo corto. No es lo habitual que veamos estos movimientos tan bruscos en monedas estables como el euro o el dólar. Y bueno, una de las cosas que quería comentar aquí es que Trump, como ya ha expresado en diferentes ocasiones, piensa que a Estados Unidos le favorece un dólar débil, y así han estado debilitándolo, ya que es cierto que un dólar débil te hace pues más interesante de cara al exterior, ya que favorece las exportaciones al hacer los productos de Estados Unidos más baratos para tus compradores que están en el extranjero. Pero también puede tener efectos negativos y no es oro todo lo que reluce, como por ejemplo que haya una mayor inflación, ya que lo que tú importas de fuera, al haberse debilitado tu divisa, pues se está encareciendo. Y bueno, simplemente pues comentar que esto evidentemente pues nos ha afectado de forma importante en algunas carteras. Tenemos también, por otro lado, el oro, que quería comentar sobre él. En el canal secundario pues hemos hablado muchas veces del oro desde hace años. Ahora se habla más de él pues porque ha estado subiendo mucho en estos 2 últimos años, pero lo cierto es que históricamente ha sido un buen activo refugio y no ha dado un mal retorno a largo plazo, aunque ha habido momentos en los que ha estado bastante parado durante una buena temporada. Pero bueno, midiendo el retorno en dólares, ha subido en lo que vamos de año, desde enero, pues más o menos un 25%. Y si miramos cómo cotizaba hace un año, pues todavía ha subido más. Lleva un rally muy importante. La demanda de oro ha crecido mucho últimamente entre inversores y bancos centrales, que algunos de ellos pues siguen comprando oro estos últimos años a manos llenas, que lo ven como una reserva segura frente a la volatilidad de las monedas y los mercados, consolidando su relevancia en tiempos de inestabilidad económica. Y algo que no es el oro, pero que aspira de alguna manera, o eso se dice, a ser una especie de oro digital, es Bitcoin, y Bitcoin lleva en el año más o menos un 12% de subida en el momento de grabar este vídeo, es decir, que ha subido más que las bolsas, o al menos que las principales bolsas de Estados Unidos. Las de Europa ya hemos visto que habían subido más. Bitcoin, como os decía, aspira a convertirse en una reserva de valor, aunque yo creo que la verdadera reserva de valor que tenemos evidentemente es el oro. No creo que todavía sea comparable ni mucho menos Bitcoin al oro, pero es un poco a lo que aspira, ¿no? A ser, como muchos dicen, una especie de oro digital. Poco a poco se va adoptando cada vez por más empresas y algunos gobiernos han estado anunciando en estos últimos meses, como hemos ido contando, que van a empezar a crear pues esas reservas estratégicas de criptomonedas y concretamente de Bitcoin. También cada vez pues más comercios van aceptándolo, especialmente, claro, esto nosotros lo vemos distinto desde Europa porque tenemos monedas que son relativamente estables, pero especialmente esto pasa más en países con monedas inestables, donde la inflación es mucho más alta que aquí y ahorrar en tu divisa local pues es un verdadero problema. Esta gente sí que ve en Bitcoin una solución, pues por ejemplo, a que no te devalúes tanto. En Europa, ya os digo, en España o así, pues nos cuesta mucho más verlo porque no tenemos ese problema. Pero podéis preguntarle a gente que vive en países que sí que tienen problemas con monedas inestables y veréis cómo lo entienden muy bien y lo ven de otra manera. Aquí lo vemos más como algo especulativo. Pues cada vez se está aceptando más como medio de pago y también grandes instituciones como por ejemplo fondos de inversión. Esto ya ha ido pasando en los últimos años con la aprobación de los ETFs, o por ejemplo bancos están empezando a ofrecerlos en las carteras de sus clientes. Incluso BlackRock y otros grandes gestoras pues recomiendan a sus clientes tener una pequeña parte de la cartera en Bitcoin. Creo que hablaban de en torno a un 2%. Es cierto que esto te va a subir la volatilidad, pero también pues puede ser interesante. Y bueno, quería comentaros también, ya lo comentamos en algún repaso de noticias, pero cada vez están saliendo más empresas que están copiando la estrategia de MicroStrategy, que bueno, ahora ya se llama Strategy. Que lo que hizo MicroStrategy, y no le ha ido nada mal desde que adoptó esta estrategia,
es poner su tesorería en Bitcoin, ¿no? La gran mayoría, excepto los dólares que necesitas pues para los pagos de tu día a día. Y desde entonces pues ha sido como una especie de apuesta apalancada a Bitcoin, porque emiten deuda, emiten acciones, bueno, tienen una estrategia que la podéis investigar y vais a alucinar, y no les ha ido realmente nada mal. Y cada semana estamos viendo más empresas que están copiando la estrategia de MicroStrategy. En este caso, pues Metaplanet es una de las que más se habla. Fijaros cómo lo ha hecho, lleva un rally brutal. Por ejemplo, en Europa tenemos también Blockchain Group y hay muchas más. Si seguís esto, vais a daros cuenta que cada semana están saliendo varias empresas que poco a poco van adoptando esto. Es cierto que ninguna de estas empresas son enormes, son muchas de ellas pequeñas empresas, pero me parece impresionante pues el rendimiento que muchas de ellas están teniendo. Evidentemente, invertir en este tipo de compañías creo que tiene mucho más riesgo, ¿no?, que hacerlo en otras, pero no deja de llamarme la atención. Yo algunas de estas las sigo y desde que anunciaron que van a incorporar esa estrategia, pues las he visto luego multiplicarse por varias veces. Y bueno, me parece curioso y creo que no se está hablando mucho de ello. Pero evidentemente esto no es una recomendación ni de compra ni nada, simplemente pues es algo curioso relacionado con Bitcoin, ya que lo estábamos tratando pues en esta parte del vídeo. Y bueno, pasamos ahora a la parte final, donde vamos a repasar cómo está el sentimiento actual del mercado. El VIX, que ya sabéis que lo usamos para medir la volatilidad, se suele decir pues que cuando está por encima de 20 puntos suelen ser momentos donde hay más alta volatilidad. Hace poco ya sabéis que se disparó, ya lo comentamos, se fue a niveles muy altos, pero ya está otra vez por debajo de 20 puntos y pues en el mercado ahora mismo estamos teniendo una volatilidad normal, ya no tenemos pues esos fuertes rebotes y esas fuertes caídas que teníamos hace un par de meses, en abril, cuando había pues toda esa incertidumbre. Si nos fijamos en el índice de miedo y codicia, que llegó a dar lecturas de extremo miedo en niveles de en torno a 2 puntos, creo que lo vi yo en esas caídas, lo podéis ir a chequear a esos vídeos que hicimos en ese momento, pues ahora mismo no nos dice gran cosa, estamos en niveles de neutral, de 54 puntos, ya sabéis que suelen ser buenos momentos para comprar cuando se mueve a extremo miedo, y momentos a lo mejor de ser más cautelosos pues cuando estamos en extrema codicia, aunque lo realmente importante en las empresas es las valoraciones, pero esto simplemente es un termómetro más que tenemos. Y por último, el que siempre solemos comentar también, la encuesta que se hace cada semana a inversores. Por cierto, veréis el vídeo vosotros el jueves y habrá salido una nueva encuesta de la semana, entonces puede que hayan variado un poco los datos, pero actualmente en el momento de grabar este vídeo tenemos todavía, a pesar de que los índices no están lejos de máximos históricos y hemos rebotado fuerte, bastante gente que sigue siendo negativa. Esto creo que es positivo de cara a los próximos meses y próximas semanas, de cara a que el mercado pueda seguir subiendo. Y tenemos un 32% de la gente que es alcista, que estaría por debajo de la media. Seguimos viendo, según este indicador, por el momento bastante negatividad. Niveles normales de bajista suele estar en torno al 31% y estamos en niveles de casi el 42%. Entonces, bueno, estos indicadores de sentimiento de mercado, tomarlos como un dato más, pero yo pienso que es positivo que con los índices casi en máximos pues siga habiendo estos niveles de gente que piensa que hay que ser bajista. Porque el mercado se suele mover un poco a la contra, ya sabéis, cuando todo el mundo piensa que vamos a caer mucho más, pues normalmente rebotamos, y cuando todo el mundo está emocionado con las subidas, y aquí en vez de un 32 vemos un 50 o cosas así, pues normalmente no estamos muy lejos del techo de mercado. Entonces por eso os decía que esto creo que es bueno. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante este repaso a la situación del mercado. Pues ya habéis visto, hemos repasado las principales valoraciones, un poco el oro, las principales empresas tecnológicas y el sentimiento de mercado. Como os he dicho antes, tenéis la newsletter gratuita de Invertir es Vivir. Os dejaré el enlace aquí abajo y también podéis buscarla en Google poniendo Invertir es Vivir y ahí la encontraréis rápidamente, así que echarle un ojo porque creo que está bastante bien y es gratuita. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.